Hola amigos, esto es Dios en el Centro. Hoy tengo un invitado bastante especial, es el padre Antonio Navarro. Un poco les puedo contar algo sobre él. Es licenciado en Teología de las Religiones y doctor en Misionología. Yo decía, ¿qué es misionología? ¿No? Ahí estuve buscando qué es una rama de la teología que estudia la misión de la iglesia o de una religión de difundir su fe. Bastante interesante. Bueno, él ha estudiado eso bueno, hizo su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con certificado en Islamística y Relaciones Islamo-Cristianas en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes de Roma, ¿no? Bastante interesante. Para algo que quisiera añadir, ante todo, buenos días. Algo que usted considere oportuno añadir en torno a su hoja de vida, en torno a su vida. Hola, pues buenos días y gracias por la invitación a conversar aquí en este canal. Bueno, pues lo primero que soy es cristiano y sacerdote. O sea, mi primera identidad. O sea, todo lo que después ha venido de estudios sobre el Islam, relaciones con el Islam, viene como sacerdote y como parte de la Iglesia Católica. Y yo ya era sacerdote cuando se me destinó a esa tarea. Llevaba ya 4 años, de hecho. Y entonces pues yo ejerzo como párroco aquí en un barrio de la ciudad de Córdoba, en España, con mi iglesia, con mis feligreses. Y además de esa tarea sacerdotal, pues la compagino con la tarea académica de dar clase en el seminario diocesano donde se forman los sacerdotes de eso, de nuestra diócesis de Córdoba, en las facultades en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón, que es una facultad de ciencias de la educación para enseñar a los futuros maestros y maestras de colegio, de escuela, de educación primaria y de educación infantil. Y también coordino tanto en Córdoba como a nivel colaboro con la Conferencia Episcopal para relaciones con el Islam, y en Córdoba coordino las relaciones, soy delegado de ecumenismo y de diálogo interreligioso en la diócesis de Córdoba. Padre, lo primero que me gustaría consultarle es que nos llama la atención para los latinos, que usted se especialice en el Islam. A ver, para los latinos, nosotros es sumamente improbable encontrar musulmanes en nuestra ciudad, ¿no? Es altamente raro, ¿no? A ver, sin embargo, no es así, ¿no? Yo veo estadísticas en relación al contexto español y veo 6%, 7% de musulmanes, hay una inmigración ahí que ya lleva tiempo. Ni qué decir en el país en el cual yo radico ahora, que es Francia, en el cual es altamente probable, es muy visible encontrar musulmanes, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Grenoble, a una hora en Lyon, está una comunidad muy fuerte ahí musulmana, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, padre, ¿cómo así surgió ese interés? Es una pregunta que siempre se la hacen, pero ¿por qué estudiar? Igual incluso para un español también le puede sonar un poco, no sé, atípico, ¿no? ¿Por qué ese interés, no? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que el interés no surgió de mí, sino de mi obispo, Ah, del que bueno. era mi obispo en ese momento. Como he comentado antes, yo llevaba ya 4 años de sacerdote en una parroquia, era capellán de un colegio católico, con pastoral infantil, juvenil. Yo estaba dedicado a esa tarea. Y entonces un día me llama el que era mi obispo, don Demetrio, y me dice: estoy interesado en que haya en la diócesis de Córdoba un especialista en estudios islámicos, porque la presencia del Islam en nuestra historia y cultura es considerable. Aquí tenemos enfrente la mezquita catedral, es la que es la catedral de Córdoba, pero era una antigua mezquita del periodo omeya, de Al-Ándalus, ¿no? Y por lo tanto, el componente histórico-cultural de la religión islámica en nuestra ciudad y en nuestra diócesis es fuerte. Y también la presencia de musulmanes en nuestro país. Y creo, me dice el obispo, creo que debemos estar preparados para no hacer una evaluación de esta situación desde un punto de vista populista o mediático o superficial o político, sino que tenemos que tener una preparación, ahí hace falta tener una preparación intelectual, académica, profesional, para poder tratar y trabajar con este ámbito de la presencia del Islam en España. ¿A ti qué te parece hacer estudios islámicos? Yo quisiera que tú lo hicieras, pero no te quiero obligar. Así fue la conversación, eso es un hecho, ¿no? Porque sabéis que los sacerdotes prometemos obediencia al obispo, ¿no? Pero en este caso me dijo: no, yo no quiero mandarte obligado, quiero que sea una propuesta. Pero a mí me encantó la propuesta, me pareció algo muy interesante, muy actual,
y que de verdad hay un campo apasionante de trabajo en este área. E inmediatamente le dije que sí, no solamente porque él me lo pidiera, sino porque me gustaba mucho la idea. Y debo decir que años después me alegro muchísimo de haber dado ese paso. Porque me sigue gustando mucho este tema, sigo profundizando y vamos abriendo caminos de diálogo y de relación entre musulmanes y cristianos poco a poco. Y nada, pero eso nació de una propuesta de la iglesia, de mi obispo, no de un interés mío, porque sinceramente hasta ese momento yo no había tenido ningún tipo de relación con el mundo islámico. Claro, yo asumí que quizás haya visto cierto interés de su parte, no sé, por ahí, pero lo que me No, dice no, me no parece. es el Sí, caso. Nunca sí, sí, claro. manifesté, a mí me Sí. gustaría hacer esto. Fue una propuesta, pero que yo acepté encantado. Qué padre. Islam, ¿no? Oímos esa palabra. ¿Qué cosa es lo que deberíamos saber brevemente? Algo fundamental por cultura general que todo ciudadano de pie debería saber, ¿no? A ver, yo sé que es una religión monoteísta. El término etimológicamente proviene del hebreo shalom, que quiere decir paz, ¿no? Sumisión, ¿no? Sé que son cinco pilares del Islam, que son fundamentales: la de orar 5 veces al día, recitar el credo, que consiste en afirmar que solamente hay un Dios, que es Alá, y su último profeta es Mahoma. Se tiene que practicar la limosna, ir una vez al año a la Meca y practicar el ayuno durante el Ramadán, ¿no? Digamos que eso es lo que yo asocio, ¿no? Un musulmán, eso es un poco lo que hace, el Corán, que a diferencia de la Biblia, Dios se lo transmitió a Mahoma palabra por palabra. Pero bueno, eso es como que lo que yo pienso. Para usted, ¿cómo resumiría también un poco el Islam, ¿no? Brevemente. Bueno, es una pregunta difícil hacerlo brevemente. Fue como si te preguntaran, bueno, resúmeme el cristianismo brevemente, ¿no? Y todo Claro, lo que, claro. Por todo eso, lo ahí que está el conlleva el desafío. cristianismo, ¿no? Es Sí, claro. difícil. Bueno, lo primero, la palabra Islam significa en árabe sometimiento. No significa paz, que a veces los mismos musulmanes lo dicen, ¿no? ¿Qué significa Ok, paz? No. interesante. La raíz SLM, porque el árabe es una lengua que funciona a partir de raíces consonánticas, como el hebreo, ¿no? Como lengua semítica, ¿no? Entonces es verdad que la raíz SLM, según la vocalización y según la forma en que se construya la palabra, por decirlo en términos coloquiales, no funciona gramaticalmente, funciona de otra manera. Pero bueno, según se utilice esa raíz, puede significar evidentemente paz, que es el término salam. Salam en árabe es paz y tiene esas 3 letras, SLM, ¿no? O sea, es una raíz que puede significar paz, pero concretamente Islam significa sometimiento. ¿En qué sentido? ¿En un sentido servil, negativo, de esclavitud? No. En un sentido de ofrecer mi voluntad, mi vida, mi adoración al único Dios, creador, seguir su camino, seguir su ley y así alcanzar la plenitud y la paz interior. O sea, es verdad que hay cierta relación entre ese sometimiento y la plenitud y la paz que quiere traerte la espiritualidad islámica, ¿no? Ahora, ¿cómo podría definir el Islam? Voy a hacer una breve presentación del pensamiento islámico, porque para los cristianos es muy difícil concebirlo. Digamos que según la revelación, o lo que ellos consideran la revelación divina que se encuentra en el Corán y la tradición posterior, la historia es la siguiente. Dios es el único creador, existe un único Dios, absolutamente único, no hay ninguna división en él, ni hay personas, ni hay nada. Un No hay único Trinidad. Dios, No, no, efectivamente. Ese único Dios, al cual llaman Allah, pero que hay que tener en cuenta que Allah significa Dios en árabe. Entonces, cuando los musulmanes, o cuando dice un cristiano, entonces los musulmanes que adoran a Allah, digo, eso es como si en Francia me dijeran, no es que los franceses adoran a Dieu y los ingleses adoran a God. ¿No? Son términos para denominar a Dios en cada lengua. Y los cristianos que hablan árabe, que hay muchos que son cristianos árabes en Líbano, en Egipto, ellos rezan a Allah y está en las oraciones. Por ejemplo, el Ave María, Santa María, Madre de Dios. Y aquí dice María, mi igualdad a Allah. O sea, Madre de Dios, igualdad a Allah. Entonces, los cristianos rezan a Allah también, los cristianos árabes, porque eso significa la palabra Allah, Dios. Eso no son dos personas distintas o dos entidades distintas, ¿no? Es verdad que lo que cambia es la forma en la cual el Islam
concibe a Dios, que en parte es distinta a la forma en la cual la concibe el cristianismo, pero es la palabra Dios. Entonces, es el único Dios que ha creado el mundo, ha creado todo lo que existe y ha creado a la humanidad como culmen de ese mundo. Bueno, también ha creado a los ángeles, ha creado a unas criaturas que se llaman genios, jinn, que son como una especie de seres invisibles, ¿no? Pero que viven en la tierra, ¿no? Y ha creado a la humanidad. Y el objetivo de crear a la humanidad es que viva feliz, la humanidad en la tierra, que pueda disfrutar de toda la creación que Dios le ha dado, que siga la humanidad del camino de Dios que Él le marca y así adorándole a Él y siguiendo su voluntad, vivir felices en este mundo y así alcanzar la vida eterna, la salvación en el más allá después de la muerte. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Que la humanidad se desvía de ese camino. Y entonces entra ya otra clave importante del Islam, los profetas. El Islam muestra teológicamente no una historia de salvación, como en el mundo judeocristiano, sino una historia profética, en la cual Dios envía profetas que son seres humanos enviados por Dios para recordar la verdadera guía que es la adoración monoteísta, el someterse al único Dios y no adorar a los ídolos, no adorar al dinero, no adorar al propio ego, no adorar las cosas materiales, porque la humanidad se desvía tanto a los dioses, a las divinidades, ¿no? Que había, por ejemplo, en Arabia otro tipo de divinidades, ¿no? Se desvía hacia el politeísmo e inventa dioses falsos, o se desvía hacia la adoración de lo material o de uno mismo, separándose de la voluntad de Dios. Entonces los profetas son guías y conductores que de parte de Dios intentan reconducir a la humanidad o a cada pueblo al que son enviados, reconducirlos al verdadero camino de Dios. O sea, ahí el Corán te muestra un montón de profetas. El Islam dice que los profetas que Dios ha enviado no se conocen todos, pero te habla de algunos. Y ahí es donde entran los parecidos con la Biblia, porque esos profetas enviados son muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son personajes bíblicos. El primer profeta considera que es Adán, pero después, o sea, pues Adán porque es el primero que intenta llevar a su familia a la adoración del único Dios. Pero después de él está Nuh, Noé, está Ibrahim, Abraham, está Es, Daud, Isaac, que es Isaac, está Daud, que es el rey David, está Sulaimán, que es Salomón, el rey Salomón, y así toda una historia de profetas, Musa, se me había olvidado uno importante, Musa, que es Moisés, y así culminando con Yahya, que es Juan Bautista, y el anterior a Mahoma, que es Isa, Jesús, en castellano, ¿no? Entonces todos esos personajes aparecen en el Corán y todos hacen exactamente lo mismo, aunque en diferentes contextos. Abraham con su pueblo, Moisés con Egipto, ¿qué hace? Predicarles que existe un único Dios y que no adoren a las divinidades, ¿no? Que no adoren a esos falsos dioses, ¿no? Entonces el Corán presenta los mismos personajes de la Biblia, con muchas características parecidas, pero en parte son distintos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Moisés, ¿por qué se enfrenta con el faraón? Cualquier judío cristiano te va a decir se enfrenta con el faraón porque tiene que liberar a Israel, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Eso no es el motivo por el cual se enfrenta en el Corán. O sea, aparece como la misma historia, pero un cristiano que lea el Corán va a decir, pero bueno, aquí la historia cambia un poco. Obviamente, el Corán te presenta una historia, yo diría, un remake respecto a la Biblia. Claro que el musulmán considera que es la verdad auténtica, porque el musulmán considera que la historia de la Biblia fueron tergiversadas, alteradas, entonces no son fiables. El Corán es el único libro fiable que te cuenta la verdad de lo que sí pasó. Y lo que pasó fue que tanto Abraham como Moisés, Abraham con su familia se enfadó y Moisés con el faraón se enfadó porque no le dejaban ser monoteístas. Y se tienen que ir para poder ser monoteístas. Ese es el centro. Y así todos los profetas es lo mismo. Predicar el Islam, predicar a la adoración al único Dios y seguir su voluntad. El último Jesús. Jesús no es ni Salvador, ni Mesías, ni Hijo de Dios. Bueno, sí es Mesías porque le llaman Isa al-Masih. O sea, sí, es verdad que le dicen Mesías, pero al final es un título un poco vacío. Porque ¿qué significa Mesías? Pues no es un título honorífico porque en realidad su función no es ser Salvador ni traer la salvación a la humanidad. Es predicar al pueblo de Israel que se sometan a la verdadera voluntad de Dios. Que tú dirás, pero si Israel era monoteísta, ya, pero según Corán, pues se estaban desviando de la voluntad divina, aunque fueran monoteístas. Y Jesús lo intenta reconducir. Y el último y definitivo profeta después ya de Jesús el último es Muhammad, Mahoma.
Mahoma en el siglo VII en Arabia realiza la misma tarea, estoy hablando según la visión islámica, realiza la misma tarea que han realizado los anteriores profetas, conducir al pueblo de Arabia y a los árabes y a la humanidad entera, porque Mahoma sí ha sido enviado a la humanidad entera, conducirla a la adoración del único Dios. Así es la presentación del Corán. De hecho, el Corán del que no habla prácticamente es de Muhammad. El Corán no habla de Mahoma, habla de los profetas anteriores, mostrando que Mahoma es como los profetas anteriores. Y ha vivido una vida como los profetas anteriores. Y ha predicado lo mismo que los profetas anteriores. Así que quien quiera ser monoteísta y seguir el testimonio de los profetas anteriores, incluyendo a Jesús, debe creer en Mahoma, convertirse al Islam y seguir la voluntad de Dios revelada en el Corán, que es la palabra de Dios dictada, como bien has explicado, y la sunna, que es el testimonio de vida de las palabras y de los hechos de Mahoma. Por ejemplo, en el Corán no se habla que haya 5 oraciones diarias, se habla de hacer la oración, pero no de cuántas. Es la sunna, o sea, el ejemplo de Mahoma, de su vida, de cómo él lo hacía, lo que se convierte en norma para el musulmán, como él rezaba 5 veces al día, según cuenta la sunna, que son como pequeñas anécdotas biográficas de Mahoma, pues entonces también el musulmán debe imitar la conducta de Mahoma, tanto en su vida civil, como en la vida de relación con Dios. Por lo tanto, el Islam se convierte así en un método de vida y en un modo de vida para regular todas las dimensiones de la vida, incluyendo toda la dimensión legal, civil, pues también. Por poner un ejemplo, en el cristianismo nunca encontrarás una legislación sobre impuestos, pero según el Islam sí hay, el Islam sí contiene una legislación para el tema de los impuestos y para todos los temas civiles. Entonces, pues el Islam se convierte en un camino de vida tanto para las relaciones sociales y comunitarias, como también para la relación con Dios. Claro, qué interesante que haga énfasis en ese punto, porque justamente la pregunta es, ¿diferencia entre Islam e islamismo? La mayoría de personas los confunden. Yo tengo entendido que Islam es la religión y el islamismo es eh, esta visión más ideológica en la cual se busca, no voy a decir infiltrar, pero un poco tener presente el Islam en materia de derechos, de códigos, de cultura, de sociedad. ¿Cómo un poco nos podría ayudar a distinguir ambos? Sí, bueno. He hablado antes de que el Islam fue a lo largo del mundo islámico, a lo largo de los siglos, fue construyendo toda una legislación para gobernar los asuntos mundanos, cosa que se diferencia del cristianismo, porque el cristianismo, o sea, había reinos cristianos, pero las leyes que ellos hacían, aunque había influencia ética y influencia eclesial, ¿no? En esas legislaciones, pero sin embargo, no era una ley de los cristianos, sino que era pues cada reino o cada república, como la de Génova, pues construía su propio sistema legal. Y en el mundo islámico, la teoría es que la ley viene de Dios y que por lo tanto los asuntos mundanos deben regularse según la Sharia, la ley de Dios. Pero esta respuesta hay que matizarla. Porque parece como y si hubiera aquí algún musulmán diría, eso no es así, porque la Sharia no es un código legislativo, efectivamente. Es algo más complejo este asunto, porque en el mundo islámico fueron surgiendo distintas escuelas jurídicas que tienen diferencias entre ellos sobre cómo concebir las cosas, y cada gobernante, cada emir o cada califa potenciaba una u otra, o las tomaba o las dejaba. En teoría él no era el que legislaba, pero sí influía de manera off the records, ¿no? Extraoficialmente u oficialmente a veces, ¿no? Las relaciones de poder y de ley eran bastante complejas y existieron muchos emiratos, sultanatos, califatos divididos entre ellos. Y por lo tanto no hubo, desde prácticamente después de la primera división interna, que fue poco después de la muerte de Mahoma, no hubo casi nunca, vamos, desde el principio no hubo unidad en el mundo islámico, sino que se dividió rápidamente en distintos poderes políticos y que también cada uno, siendo que siguen supuestamente la jurisprudencia islámica, cada uno siguió una escuela o visión distinta, ¿no? Y entonces, ha sido el mundo que ha vivido, o sea, la manera en la cual el Islam se ha construido y ha vivido durante siglos. Previamente a la modernidad, a la ilustración, al racionalismo, al secularismo, a la separación de poderes, todo eso que no existía en el mundo islámico, pero que tampoco existía técnicamente en el mundo cristiano, ¿no? Durante siglos, ¿no? ¿Por qué he dicho esto? Para poder presentar la llegada del islamismo. El islamismo, lo primero que debemos decir siempre es una creación o un movimiento que surge recientemente.
Es muy reciente. Tan reciente como que sus primeros pioneros son a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgen los primeros referentes del islamismo. Y surgen en un contexto de colonización europea, o sea, Occidente, ese Occidente supuestamente cristiano, ha colonizado el mundo islámico, lo ha dominado en gran parte. Se constata una decadencia cultural, económica, científica. O sea, como que al ser colonizados, muchos intelectuales musulmanes pensaron, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el cual somos fácilmente dominables? Nos hemos... hay una expresión aquí en mi zona en España, nos hemos apalancado, es decir, nos hemos acomodado. No hemos construido civilización, no hemos seguido el testimonio y el ejemplo de los primeros musulmanes que construyeron imperios, que tenemos referentes de filósofos, de literatura, de científicos y musulmanes a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué nos ha pasado? Que nos hemos perdido, que no hemos avanzado y que hemos sido conquistados, ¿no? Ante esa gran pregunta, ante esa crisis profunda de identidad y de futuro que vive el mundo islámico a finales del siglo XIX y principios del XX, una de las respuestas que surgirá será el islamismo. Porque habrá otra respuesta, algunas respuestas serán, no, es que lo que tenemos que hacer es actualizar y modernizar el Islam. No perdiendo las convicciones más profundas, pero sí actualizándolo en el contexto actual de derechos humanos, de política, de ciencias. Tenemos que actualizarnos, modernizarnos. El islamismo hace otra respuesta. Y la respuesta, básicamente, estoy simplificando mucho, pero bueno, el islamismo dirá, el problema es que nos hemos ablandado como musulmanes. Si siguiéramos de forma más radical y literal lo que hicieron los primeros musulmanes, todos los problemas se solucionarían. Tendríamos gobiernos fuertes, tendríamos científicos fuertes, tenemos que volver al pasado, inspirarnos en el pasado y aplicarlo de manera literal. No porque volvamos a andar en camello, no porque renunciemos a la técnica, sino porque seamos musulmanes mucho más cumplidores y con una visión más, podríamos decir, integrista, conservadora, tradicionalista, como quieras llamarlo, ¿no? Porque cada uno de esos objetivos tiene sus problemas, ¿no? Porque tradicionalista no es tampoco, porque en realidad rompen con la tradición de los siglos anteriores, diciendo, no, esa tradición nos ha ablandado. Entonces tenemos que crear un nuevo Islam. Y sobre todo, y otra cosa importante, y llego al culmen, el Islam debe gobernar. Entonces el islamismo piensa, el problema es que el Islam ha dejado de gobernar la vida civil y la política. Tenemos gobernantes que son musulmanes teóricamente, pero que en la práctica son marionetas de Occidente. Nos domina. Tanto los reyes y califas y emires que tenemos como los dictadores que vinieron después. Todos ellos son marionetas y no son verdaderos musulmanes que apliquen íntegramente la Sharia y el mensaje de Muhammad. Por lo tanto, el Islam debe tomar el poder. Y cuando tomemos el poder, sea por medios democráticos, como proponen los hermanos musulmanes, sea por una revolución, como se hizo en Irán con el régimen de los ayatolás, ¿no? Sea cual sea el método, pero debemos llegar al poder. Para así, cuando lleguemos al poder, implantar un gobierno netamente islámico y que ya llegará la solución a todos los problemas. Igualdad, justicia, bueno, igualdad en el concepto islámico tradicional, que no es el occidental. Justicia, economía próspera, felicidad, todo se va a solucionar cuando llegue un gobierno netamente islámico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es efectivamente el islamismo toma el Islam como ideología para alcanzar el poder político y social. De acuerdo. Por ello, podemos inferir que un musulmán no es en principio islamista, ¿no? Es No, una de hecho, asociación. muchos musulmanes son anti-islamistas porque consideran que o bien son demasiado conservadores, bien que aplican una forma de ver el Islam demasiado integrista, muchos musulmanes lo piensan, que renuncia a la espiritualidad y a la tradición de siglos, ¿no? Creando un nuevo Islam en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué Sharia vamos a aplicar? ¿La de qué escuela, ¿no? Pues ellos crean una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Pues muchos musulmanes también lo ven como que van a coartar la libertad, que usan el Islam como una herramienta ideológica para alcanzar el poder y eso es un insulto
a la verdadera religión, que es espiritualidad, que es entrega a Dios, que usan a veces métodos un poco inmorales o populistas o que engañan a las masas prometiendo prosperidad utilizando la religión como instrumento. Entonces muchos musulmanes consideran que instrumentalizan la religión. Y eso, pues, claro, muchos musulmanes que son verdaderos creyentes y que tienen otra visión del Islam, lo ven como algo, o bien, algo negativo. Y en principio podríamos decir que una visión islamista no es compatible con una visión occidental en la cual nosotros enfatizamos darle al César lo que es el César, el tema de la igualdad, conceptos como libertad. Diríamos que ahí sí usted ve cierta confrontación. Bueno, digamos que el islamismo lo confronta de manera más directa y por así decirlo de una forma explícita y con orgullo. O sea, ellos dicen, nosotros somos una alternativa a los sistemas políticos de Occidente. O sea, se proponen como alternativa de manera directa, explícita y abierta. O sea, el islamismo de forma abierta contradice esos principios, ¿no? Después habría que entrar en otra pregunta. Eso es el islamismo, pero ¿y el Islam está de A eso acuerdo? sí, Es sí. que, es que es- Sí, entonces, son preguntas eso que es ahí un están tema ahí, más sí. delicado. Sí, Es un tema sí. más delicado. ¿Por Sí, qué? claro, claro. Porque durante siglos el Islam ha creado un sistema de jurisprudencia donde los conceptos, por ejemplo, de igualdad no son los conceptos modernos, pero que no son la igualdad que nosotros concebimos hoy día no es que sea de toda la historia de Europa o de Occidente. Son conceptos bastante recientes. La igualdad jurídica entre el varón y la mujer a nivel civil, eso es cuando se ha alcanzado en Occidente. Es que muchas veces hablas con personas de aquí de Europa o de Occidente y te dicen, no, es que la igualdad. Bueno, espérate, que nosotros llevamos con esto un siglo, siglo y pico. No Bueno, llevamos claro. más. Entonces, esto, a ver, pero eso es un primer dato. Segundo, la jurisprudencia islámica, por lo tanto, es ajena a esas nociones de igualdad, por hablar uno de una de las cuestiones, ¿no? Que hoy día proponemos o que hoy día se vive en nuestras sociedades o se intenta implantar en nuestras sociedades, ¿no? No podemos pedirle que sea así, en el sentido, claro, que no podemos acusar a la ley islámica o a los sistemas de jurisprudencia islámica de la Edad Media de que no sean igualitarios, porque aquí tampoco lo había en Europa, ¿no? La pregunta interesante no es lo que el Islam propuso en el pasado o hizo en el pasado como propuesta legal. La pregunta interesante es, ¿esas nociones legales o jurídicas de la ley islámica o de la mentalidad islámica, eso puede cambiarse? Esa es la pregunta interesante. No lo que se propuso en el pasado, sino si eso que se propuso en el pasado puede hoy día actualizarse y ahí encontraremos distintas formas de verlo. Encontraremos posiciones como el islamismo, que dicen no solamente es que no vamos a aceptar la igualdad de Occidente, sino que vamos a luchar contra ella. Por nosotros tenemos una propuesta mejor. ¿No? Eso, porque nuestra propuesta es más justa, porque en realidad el papel de la mujer es importante, pero el papel es el que tiene, le marca la ley islámica, y es que eso contradice la igualdad según Occidente, pero es que ese concepto es erróneo. ¿No? Entonces la confrontan abiertamente, como he dicho antes. Los movimientos más integristas, fundamentalistas, islamistas, la contradicen de manera abierta. Ahora tenemos también la postura más tradicional, la cual, bueno, no, a ver, es que el Islam en realidad esa ley es igualitaria porque concede este derecho a la mujer y concede este derecho. El Islam en ese momento histórico concedió derechos a la mujer. O sea, veo en ciertos momentos debates de parte del mundo islámico en los cuales la razón se centra o el argumento se centra en cuántos derechos aportó el Islam a la mujer en el siglo séptimo y octavo. Y la respuesta, efectivamente. Respecto a la situación anterior del siglo séptimo y octavo, el Islam propuso nuevos derechos o amplió los derechos de la mujer en ese momento histórico. Pero es que no me está respondiendo la pregunta. O sea, es como voy a dar la vuelta, un poco una respuesta políticamente correcta, ¿no? De como a veces cuando le preguntan a ciertos políticos sobre un tema difícil Te y no te torean. responden. ¿Verdad? Pues a veces hay muchos musulmanes en una línea en la cual no te responden en realidad. Porque es afirmar, uy, ¿cuánto hizo el Islam por la mujer? Pero cuando le dices, bueno, pero ¿y tú crees que la mujer debe heredar lo mismo que el varón?
¿Tú crees que la mujer puede también renunciar al matrimonio y pedir el divorcio en las mismas circunstancias y características que el varón? ¿Tú crees que el testimonio de la mujer en un juicio tiene el mismo valor? ¿Tú crees que la mujer necesita un walí para pedirle permiso, o sea, un protector, pedirle permiso para poder contraer matrimonio y sin ese permiso no puede contraer matrimonio? O sea, hay muchas cuestiones que hay que trabajar. Y que hay que pensar si son posibles o no. Entonces, muchas veces intentan evitarlas. Eso sería una postura. Y te voy a la tercera postura. La tercera postura viene a decir, sí, es compatible. Es compatible. Pongamos un ejemplo. En el derecho islámico clásico, un musulmán no se puede convertir a otra religión. Y si se convierte a otra religión, la mayor parte de la opinión de los juristas islámicos clásicos es que la pena es pena de muerte. Esa postura es la postura de la jurisprudencia islámica tradicional, clásica, durante siglos, ¿vale? Ahora llega la pregunta, ¿esto se puede cambiar? Los islamistas dicen, esto no se puede cambiar, un musulmán debe seguir siendo musulmán y si no, que se tengan las consecuencias. Los tradicionales o esta postura más intermedia no te contesta, te da el giro, o otra postura que es la postura de, sí, esto se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el Corán no habla nada de eso. El Corán no dice pena de muerte para el musulmán que se convierta a otra religión. El Corán, sin embargo, dice en la sura 2, la sura Al-Baqarah, si no me falla la memoria, el versículo 256, la ikraha fid-din, que no haya coacción en religión. Claro, esa frase, no haya coacción en religión, hay distintas interpretaciones. La interpretación islamista y más tradicionales, no, significa que no puedes coaccionar a nadie para que se haga musulmán. Ya, esa es tu interpretación y eso es cierto. Durante siglos se decía a los cristianos, no, tú pagas el impuesto y te dejamos que seas cristiano. Y es verdad, se toleraba la presencia de cristianos, de judíos, ¿no? Porque no hay que coaccionarlos para que se conviertan al Islam. Claro, ahora llega la pregunta, ¿de verdad me estás diciendo que ese sistema es justo y que no se les coacciona? Si hay que pagar un impuesto para ser cristiano o judío dentro del mundo islámico, si no puedes optar a puestos de gobierno según ciertas interpretaciones, si hay que pagar dinero para poder, ¿eso es no recibir coacción para seguir? Pero la pregunta más importante, ¿y si yo soy musulmán y me quiero hacer cristiano y no me dejáis, eso no es coacción? O sea, hay muchos musulmanes, sobre todo más abiertos e intelectualmente académicos y tal, que dicen, esa propuesta jurídica es una propuesta medieval, en la cual la religión era como de un elemento cohesionante de la sociedad y de la política. Entonces, era pena de muerte porque, claro, convertirte a otra religión era como traicionar a tu identidad nacional y a tu país, entre comillas, ¿no? Por eso era pena de muerte, pero hoy día eso ya no es así. Y hoy día hay que revisarlo para que nuestras leyes sean más coránicas. Y dicen estos pensadores, no haya coacción en religión es libertad religiosa absoluta. Y eso significa e implica que un musulmán, aunque yo no esté, dirá un musulmán, aunque yo no esté de acuerdo en que él se vaya del Islam, pero puede hacerlo porque Dios ha dado permiso y ha dado libertad religiosa y así lo indica el Corán. Entonces nos encontramos ante el reto de que el Islam intente actualizarse a partir de sus bases dogmáticas y de su escritura, puede hacerlo, o hay otros que piensan que no debe hacerlo, que lo que hay que seguir es lo de siempre. Padre, ¿quién habla en nombre del Islam? A mí me gustaría ver en qué medida se asemeja al cristianismo, ¿no? Vemos que alguien empieza a estudiar el cristianismo, tienes la iglesia ortodoxa rusa, donde hay un patriarca, Kirill, vemos la iglesia católica, luego sabemos que hubo una reforma y hay una gran cantidad de grupos protestantes, pero lo que vemos es que, bueno, por más que sean esos grupos protestantes, creen en que Cristo es Dios, ¿no? Creen en la Trinidad, la encarnación, la resurrección, ¿no? Ya ni qué decir de otras sectas como Testigos de Jehová, mormones, que objetivamente no son cristianos. Entonces, ¿en qué medida para que nosotros podamos entender, siendo católicos, esta división que hay? También, yo sé que uno la encuentra también dentro del Islam. Hay diversas corrientes, posturas, sunitas, chiitas, quién los representa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los católicos, evidentemente, el Papa, no sé, habla, ¿no? Hay documentos oficiales, hay cierto orden. Yo creo que
No sé si me equivoco, pero tengo la impresión que esto incluso es más caótico dentro del Islam. Dicen que es de mala educación, pero te voy a responder con una pregunta. ¿Quién habla en nombre del protestantismo? Uy, claro, Es que complicado, más esta complicado pregunta todavía. ilustra, efectivamente, esta pregunta que te devuelvo ilustra muy bien la situación del Islam, porque normalmente los católicos están acostumbrados a un sistema de autoridad visible, patente, ¿no? Entonces hay unos representantes oficiales, hay siempre un escalafón que, aunque muchos lo ven de manera negativa, no, es que vosotros tenéis que obedecer al obispo o al papa y ese es el que manda, ¿no? Pero proporciona, en contrapartida, proporciona un orden y una capacidad de renovación o de organización más coordinada, ¿no? Porque si, por ejemplo, imagínate que saliera un obispo diciendo, pues es que las personas de raza negra son inferiores, por decir una barbaridad, ¿no? Inmediatamente ese obispo iba a ser corregido e iba a ser, o incluso si sigue en esa posición, tal vez incluso depuesto, ¿no? Si sigue en posiciones abiertamente racistas y contra la dignidad humana, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, esa cadena de mando y esa representatividad del mundo católico no existe. No existe en el Islam. Igual que no existe en el protestantismo, porque el protestantismo hay. Pero entonces significa que no hay autoridad. Sí, hay una multitud de autoridades. Si tú hablamos de protestantismo, tendríamos que hablar primero de, bueno, que hablamos de luteranos, de calvinistas, reformados, metodistas, Anglicanos, episcopalianos, y cada uno tiene sus propias cadenas de mando. A veces no existen cadenas de mando siquiera, como por ejemplo existe en el mundo pentecostal o evangélico, que es un mundo donde no hay estructuración interna, simplemente hay un pastor que lleva una comunidad y ese no obedece ni rinde cuentas a nadie. Hace su propia interpretación, como ya en su momento Marco Lutero, ¿no? Su propia interpretación de la escritura. Pues el mundo islámico, salvando las distancias, no hay una estructuración como sucede en el mundo católico. Es más parecido, repito, salvando las distancias, es más parecido al mundo protestante, porque hay distintas escuelas jurídicas, hay distintos maestros, en cada país hay autoridades que suelen tener pues, el respaldo del gobierno o que tienen cierto, ¿cómo decirlo?, carisma y por sus estudios, por su testimonio de vida o por su fama, por su integridad. O sea, en el mundo suní no hay una representatividad única. Hay, digamos, muchas autoridades. Entre esas autoridades hay ciertos puntos comunes que son indiscutibles, como los cinco pilares, como la fe en el mensaje del Corán, en Muhammad, las oraciones diarias. La ley islámica en ciertos puntos pues también todos la siguen. Yo qué sé, pues, por ejemplo, no beber alcohol, no comer cerdo, ¿no? Pues eso todo el mundo lo vive en común, ¿no? Pero hay otros puntos que hay diversidad de opiniones, sobre todo en cuestiones actuales, sobre la mujer, sobre la sociedad, sobre la política, sobre la relación del musulmán con los no musulmanes. En esos puntos más actuales y más polémicos, hay diversidad de escuelas, de líneas, de interpretaciones, y cada musulmán sigue a las autoridades que a él le parece. O sea, el mundo islámico es un mundo con grandes convicciones internas comunes que todos los musulmanes siguen a una, pero no hay un líder, no hay un papa, no hay unos obispos. Hay imanes, hay maestros, hay autoridades que tienen una cierta representatividad, pero cierta hasta el punto que se la quieran dar los musulmanes. O en concreto cada uno. Se va a encontrar con musulmanes y va a decir, no, es que este a mí no me representan. No, es que por ejemplo, cuando firmaron el imán de Al-Azhar, Ahmed Tayyib, firmó con el Papa Francisco en Abu Dhabi el documento de la fraternidad humana. Claro, nosotros como católicos tenemos la visión de que, bueno, claro, lo ha firmado el Papa, eso no representa a todos los católicos. Eso no lo piensan los musulmanes de Ahmed Tayyib. Representará a los que quieran seguir sus opiniones. Pero muchos musulmanes te dirán, a mí eso no me representa. Además, no me gusta que lo hayan firmado en Abu Dhabi, porque es un país rico que no ayuda a los demás países musulmanes. Y te estoy diciendo datos verdaderos, ¿eh? Esto sí es cierto. Muchos musulmanes dicen que se haya hecho en Abu Dhabi, ya para mí ese documento está de más. Y no lo sigo. Que a mí Ahmed Tayyip no me gusta porque hizo otra opinión, otra cosa, a mí no me gusta y yo no le sigo. Por lo tanto, lo que él haya firmado, a mí no me obliga.
Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mientras que a los cristianos católicos, lo que haya firmado el Papa, sí tiene una autoridad, para los musulmanes no tiene por qué ser una autoridad ese documento o esa opinión que haya dado Ahmed Tayeb, como puede ser gustarle más la de alguien de Marruecos, o de alguien de Túnez, o el imán de mi mezquita que hizo otra cosa distinta. Claro. Ahora, hace un momento dijimos que Jesús es visto simplemente como un profeta para los musulmanes. A ver, pero qué difícil verlo, sí. O sea, cuando leen la Biblia, es decir, trastocan, alteran, es como quizás, bueno, hay ciertos movimientos de cristianos liberales en los cuales le quitan todo aspecto sobrenatural a Cristo, ¿no? Y lo ven como, no sé, como un líder que buscó la Político, ¿no? liberación, por ejemplo. Revolucionario. Claro, entonces, o sea, lo que no entiendo es cómo pueden ver a Cristo, o sea, hacen una interpretación totalmente distinta, al punto de que los pasajes en los cuales, no sé, o la evidencia que hay, lo ven desde otro ángulo. Bueno, hay que tener en cuenta que para el musulmán la autoridad última es el Corán. El Corán para el musulmán es la palabra de Dios descendida del cielo y conservada íntegramente, sin alteración, sin cambio y con completa fiabilidad. ¿Vale? Entonces, lo que diga el Corán es lo que hay. Es más, hay una frase, ¿no? Al-Qur'an al-Furqan, que viene a decir, el Corán es el criterio de la verdad. Criterio de la revelación divina. Lo que venga en el Corán, lo que aparezca ahí, es de donde tenemos que partir. Claro, entonces el musulmán se lee el Corán. Y en el Corán se hace una presentación de Jesús. Jesús, hijo de María, mero ser humano, profeta divino, enviado por Dios. Profeta divino no en el sentido de que sea Dios, sino de que ha sido elegido por Dios, hace milagros, es un hombre grande, santo, como María que también es santa, venerable, es un ejemplo de seguimiento de Dios, un hombre íntegro, todo un ejemplo, ¿no? Y que además los musulmanes respetan profundamente a María como un ejemplo de mujer, a Jesús como un gran profeta. Te encontrarás que cualquiera que se meta con Jesús o con María, pues los musulmanes se van a oponer porque los respetan profundamente. Pero claro, la visión que aparece en el Corán y se dice explícitamente que no es hijo de Dios, no es de condición divina, no es salvador, no murió crucificado, sino que se lo pareció, así dice el Corán, así lo pareció, pero no fue crucificado, por lo tanto no hay crucifixión, no hay muerte y resurrección. No aparece el final de la vida de Jesús, en eso hay diversidad de opiniones, hay quien piensa que fue ascendido al cielo como a Elías, hay quien piensa que murió aquí en la tierra, la mayoría piensa que fue ascendido al cielo, pero hay otros que piensan que no, pero no aparece en el Corán, por lo tanto es libre, ese final de la vida de Jesús, ¿no? Aquí en este mundo. Y esa es la verdad absoluta. Todo lo que contradiga eso es que está equivocado. Claro, entonces, claro, lees los evangelios y, por ejemplo, pues en los evangelios cristianos, el evangelio de la Biblia, aparece que Jesús es hijo de María. Y te dicen, ¿ves? En eso los evangelios cristianos llevan razón. Aparece que Jesús hacía milagros. Y dicen, en eso lleva razón, porque el Corán dice que hacía milagros. Y predicaba, claro, predicaba. ¿Por qué? Lo dice el Corán también que predicaba. Fue crucificado. Ah, eso lo inventaron. Resucitó, eso lo inventaron. ¿Quién? O Pablo de Tarso, dicen ellos, u otros, modificaron, alteraron el mensaje de Jesús. Jesús incluso predicó un libro que es Al-Injil, el Evangelio, dice el Corán. O sea, Jesús dejó un libro, igual que Muhammad dejó Al-Qur'an, el Corán, Jesús dejó un libro, Al-Injil. ¿Y ese libro dónde está? Se perdió. Se perdió en su integridad. Y queda de él las versiones. Por ejemplo, Lucas tomó ese libro e hizo una versión, incluyendo cosas, alterándolo y tomando cosas de ese libro verdadero. Por lo tanto, para el musulmán, nuestro evangelio o nuestra Biblia no es que sea falsa, está alterada, está modificada, por lo tanto no es 100% fiable. Es fiable en parte. ¿En qué parte? En la que coincida con el Corán. Y lo que no coincida con el Corán fue introducido y por lo tanto eso no son fiables. Es la mejor manera de acercarse al Corán desde la perspectiva musulmana, a diferencia de un católico, ¿no? Un católico yo sé que es la palabra de Dios revelada, pero también tenemos el magisterio de la iglesia, ¿no? Vio cosas que Cristo ha transmitido, ¿no? Entonces tenemos esas dos fuentes de revelación, el magisterio y la Biblia.
Entonces mi pregunta es cómo aproximarse, ¿no? Porque de antemano vemos una diferencia, padre, y me gustaría un poco que nosotros católicos podamos distinguir esto. O sea, para nosotros los evangelistas, Mateo, Juan, estuvieron inspirados por el Espíritu Santo y más fruto de ello escribieron la Biblia, mientras que en el caso del Corán tenemos algo muy particular. Decimos que es palabra por palabra, ¿no? O sea, ha sido dictado por Dios, tengo entendido, y... Pero es interesante, pero está en árabe también, ¿no? O sea, es algo un poco medio esotérico, yo lo veo. O sea, si quiero aproximarme para poder gozar del Corán, necesito tener conocimiento del árabe, ¿no? Mientras que eso no lo encontramos, digamos, en la Biblia, en hebreo, en griego, o sea, no hay problemas con las traducciones. A ver, ¿cómo aproximarnos a esos libros? Y una acotación más, padre, porque a veces pensamos que son religiones de libro, ¿no? El judaísmo, el islam. Esto creo que sí se aplica al islam, la religión del libro, el papel que ocupa, pero en el catolicismo tengo dudas, porque si estamos hablando de que hay magisterio como fuente de revelación también, o sea, que el, el Espíritu Santo guía a la iglesia y se va, digamos, profundizando en diversos dogmas o doctrinas. Vale, es que son para, como bien has dicho, para este tema son mundos muy distintos, el Islam y el cristianismo, ¿vale? Hablando del cristianismo católico, claro, porque por ejemplo tú has hablado de tradición y magisterio, cosa que por ejemplo los protestantes a partir del siglo XVI niegan, ¿no? Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista cristiano-católico porque en ciertos puntos de lo que yo voy ahora a explicar, los protestantes estarán de acuerdo y en otros no estarán de acuerdo, ¿vale? En el cristianismo tenemos que tener en cuenta, Dios se ha revelado a lo largo de la historia de un pueblo y ese pueblo es Israel. Dios se revela a la humanidad. Dios elige a un pueblo para hacer una obra de salvación con él, para convertirlo en luz de las naciones. Esa historia de revelación en la cual Dios va mostrando su identidad progresivamente como un maestro, como un padre, va cuidando, va mostrando, pero esa plenitud de revelación no llega hasta que llega la palabra de Dios encarnada que es Jesucristo. Y cuando me dicen la Biblia es palabra de Dios, sí, pero sí, pero. ¿Por qué sí, pero? Para nosotros la Biblia es palabra de Dios en tanto en cuanto Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia, y eso está recogido en el Antiguo Testamento, ¿vale? Ha ido hablando a través de los profetas, ha ido actuando. Dios se revela a través de sus obras y de sus palabras. No solamente de sus palabras, sino de las obras que hace con su pueblo elegido. Y va llamando a través de los profetas a ese pueblo a decirle, te he elegido para que tú seas el principio de algo más grande, para que desde ti mi salvación llegue al confín de la tierra. Y esa obra la realizará cuando el Mesías, cuando llegue. O sea, Jesús llega como el Mesías esperado por el pueblo de Israel para traer la salvación a ese pueblo y para que ese pueblo sea el punto de partida para que la salvación y el mensaje de Dios incluya a todas las naciones de la tierra y se cumplan en él las profecías que decían vendrán a ti de lejos todos los pueblos, vendrán a adorarte, ¿no? Entonces se cumple ya esa extensión del mensaje de salvación para todas las naciones y toda la humanidad, más allá de naciones, pueblos, razas y lenguas. Ese mensaje para toda la humanidad llega con Mesías, el Hijo de Dios, que al entregar su vida por nosotros y con su muerte y resurrección, envía el Espíritu Santo para que la Iglesia, en cuanto prolongación de Cristo y cuerpo suyo, lleve esa salvación a todos los seres humanos, ¿vale? Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es el Antiguo Testamento, en sus palabras y actos Dios ha ido mostrando, y ha enviado una palabra definitiva, que no es un libro, sino que es una persona, y aquí está la frase esencial. El cristianismo no es una religión de libro, es una religión de una persona, que es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que se ha encarnado, la palabra divina se ha encarnado. Mientras que en el Islam la palabra de Dios se ha encuadernado, porque ha descendido en forma de libro, en el cristianismo la palabra de Dios se ha encarnado. O sea, Él es la palabra, no la Biblia. Y dirás, pues Oye, entonces la Biblia es la palabra de Dios. Sí, en tanto en cuanto es la historia en la cual Dios se ha ido revelando progresivamente, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, ¿qué es? El testimonio inspirado de ciertas personas que se han encontrado con esa palabra hecha carne. ¿Qué dice San Juan en la primera carta? Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, nosotros lo comunicamos, la palabra de la vida.
Porque esa palabra se ha hecho visible. ¿En quién? ¿En un libro? No, en una persona. ¿Y nosotros de quién hablamos? De esta persona. Por eso Eso, es los buena nueva. evangelios, por eso los evangelios, el protagonismo es de Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra encarnada. Y los evangelios son un medio. Son palabra del Señor y palabra de Dios en tanto en cuanto nos traen esa palabra encarnada que es una persona. El cristiano, cuando se encuentra con la Biblia, lo que busca es encontrarse con Dios y con Jesucristo, que es la palabra en plenitud. Por eso utilizamos a él como herramienta de discernimiento. Evidentemente, como bien decía San Jerónimo, quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Porque, claro, tú me dices, ¿yo qué quiero seguir a Jesucristo? Ya, ¿y cómo lo conozco? Bueno, para eso está el Nuevo Testamento y para eso está la Biblia, para conocerlo. Pero el objetivo es conocerle a Él, no un mensaje. Él es el mensaje. Por eso, por ejemplo, tú, por ejemplo, si vas a misa muchos días, te vas a encontrar que el Evangelio no hay unas palabras de Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Vas a misa en Navidad. ¿Y qué te cuentan? El nacimiento, ¿no? ¿Ha hablado Jesús? Pero aunque no ha hablado con la boca, ha hablado con sus actos, porque el mensaje de Navidad es que la palabra nos ama tanto que ha nacido en un pesebre. Y ese es el mensaje, Él es el mensaje. Y sus palabras y sus obras son el mensaje, y que ha entregado la vida por nosotros es el mayor mensaje. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso veneramos la cruz, no como adoración, sino porque la cruz es la palabra definitiva. Es la palabra a la cual Él nos ha dicho, no te he amado con palabra, de boquilla, te he amado dando la vida por ti. Ese es nuestro mensaje. Y la escritura forma parte de ese medio para poder alcanzarnos con él, pero no es el único. Para los cristianos católicos, los sacramentos son también presencia de Cristo en este mundo. Entonces, la escritura, los sacramentos, la oración, el magisterio mismo de la Iglesia son todos medios para aclarar quién es Jesucristo, cómo encontrarnos con Él, y a Él es al que buscamos y al que seguimos. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo, que es la palabra encarnada. Y ahora vamos al Islam. Tú fíjate que los musulmanes son musulmanes, se someten a Dios, pero no son mahometanos, Exacto. porque no siguen a Mahoma, siguen el mensaje revelado a Dios, de Dios, mensaje revelado de Dios a través de Mahoma que está en el Corán. Eso, el Corán es la definitiva expresión de, del Islam. Aunque hace falta la fe en Mahoma como transmisor. Porque claro, por eso el credo islámico, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, no hay más divinidad que Dios, que Allah y que Dios, y Mahoma, su profeta, su enviado. Pues claro, es que tienes que creer en Mahoma como enviado de Dios para poder creer que ese libro viene de Dios, ¿no? Si no, entonces, claro, yo cuando hablo con los musulmanes les digo, es que yo no puedo creer, yo no creo que Mahoma sea profeta enviado de Dios, por eso no creo en el Corán como palabra de Dios. ¿No? Con todo el respeto, con todo, pero es la realidad, ¿no? En el Islam, a veces se dice, no solamente existe el Corán, bueno, existe el Corán, la Sunna como apoyo del Corán que antes he comentado y también las interpretaciones jurídicas que después han ido habiendo. Por lo tanto, el Islam no es solamente escritura. El Islam no es como el protestantismo sola escritura. En el Islam hay Corán, que es el culmen, pero también está la Sunna, que te aclara los puntos del Corán, ¿no? Entonces también el Corán tiene su propia tradición. Y aunque no haya magisterio técnicamente, aunque sí hay magisterios, porque sí hay autoridades, no obligatorias, no, pero sí que cada los musulmanes siguen a distintas autoridades, unos a una, otros a otra autoridad, pero sí hay autoridades y magisterios que toman el Corán, lo leen, lo interpretan, lo apoyan en la sunna, toman la sunna, también interpretan y crean formas o visiones o interpretaciones. Unos musulmanes siguen unas interpretaciones y otros siguen otras, ¿no? Pero sí existe una tradición dentro del Islam, no es sola escritura puramente. Y efectivamente es palabra dictada, mientras que en el cristianismo consideramos que los evangelios son palabras inspiradas para que los evangelistas, cada uno con su estilo, con sus métodos, con su personalidad, pusieron el mensaje de Cristo y de su vida, pero con sus propias características personales. De tal manera que para nosotros es palabra inspirada, por lo tanto los contenidos son absolutamente ciertos porque son inspirados por Dios, y Dios no puede equivocarse, pero el formato varía de un evangelista a otro. Por lo tanto, los cristianos nos ocupamos de estudiar
las características literarias y las características de cada evangelista para entender mejor el mensaje que hay en cada evangelio y así llegar a Jesús. El mundo islámico entiende como una palabra dictada, ¿vale? Y que se recoge íntegramente en árabe y por lo tanto quien quiera conocer plenamente el mensaje de Dios debe saberlo en árabe. Pero también el Islam fue muy práctico. Primero, el Islam, aunque todo se revele palabra por palabra, no considera que todo se deba creer literalmente. Eso también, porque muchas veces dicen, entonces, claro, los musulmanes no interpretan, sí interpretan. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy simple. No, porque Dios ha creado todo con su mano. Los musulmanes no creen que eso sea literal. Los musulmanes saben que hay géneros dentro del Corán, que se utilizan metáforas, expresiones, giros, y entonces durante siglos los especialistas de la interpretación coránica han investigado qué quiere decir esta frase, qué quiere decir. Vale, sí, es palabra literal, pero esa palabra literal, ¿qué quiere decir? ¿No? El hecho de que sea literal no implica que no haya que interpretarla, ¿no? Y durante siglos así se ha ido haciendo. Padre, ¿y por qué crece a nivel estadístico el Islam? Tiene una tasa bastante baja de conversos. O sea, son los que más crecen en Europa, en África, y poca gente se convierte. Bueno, puedo entender también si está eh, junto al islamismo. Se mencionó que hay gente que puede terminar presa o que su vida corre peligro si se convierte, ¿no? Peter Crave, que es un filósofo americano, explica este incremento o difusión del Islam a que es básicamente simple, ¿no? Y que en Europa hay una crisis cultural de valores, entonces se presenta como la religión verdadera, que tiene fundamento, que tiene solidez, que le da orden a tu vida en esta época de nihilismo, hedonismo, cuántas ideologías podemos mencionar. Entonces el Islam, ante un vacío espiritual, y todo ser humano por naturaleza es religioso, entra el Islam, que se ve como más orden, más sencillez, más comprensible, y toma, no sé, toma mayor importancia. Me gustaría saber cuál es su perspectiva, siendo experto en este tema del Islam, ¿no? ¿Por qué crece? Bueno, estoy de acuerdo con ese filósofo, salvo en un punto. Es verdad que el Islam es más simple a nivel dogmático, o sea, no hay Santísima Trinidad, no hay sacramentos, no hay Eucaristía, no hay, ¿no? Es verdad que en punto de vista dogmático es más simple, pero de un punto de vista jurídico de seguimiento es mucho más complejo, ¿eh? Porque las distintas interpretaciones, las sunnas, qué parte de las sunnas son más fiables y qué partes fueron fabricadas. O sea, el Islam tiene también su propia complejidad interna. Eso a nivel más, sí, yo diría que sí, a nivel dogmático o teológico es más simple, pero a nivel jurídico, moral y ético es mucho más complejo. Pues tiene muchas normas para la vida cotidiana, de cómo comer, de cómo acostarte, de cómo salir de casa, de cómo, ¿no? Entonces, el cumplimiento diario añade complejidad. Pero claro, ahí le voy a dar la razón entonces al filósofo. Al añadir complejidad de como unas pautas de vida todo más concretizado, aunque eso añade compromiso y complejidad, precisamente para muchos eso es algo atractivo, porque, como bien decía, da seguridad, da pautas ordenadas. Conozco, por ejemplo, me se viene a la cabeza un chico de familia cristiana que se ha convertido al Islam porque no era familia cristiana, practicante, pero se desordenó su vida en la adolescencia, juventud, la carrera, chicas, alcohol, dinero, éxito, ¿no? Y llega un momento de crisis existencial. Él identifica cristianismo con lo que he hecho hasta ahora. Cuando evidentemente el cristianismo no es que apoye para nada ese estilo de vida, ¿no? Él entra en crisis, no ve ese cristianismo, lo considera como algo tradicional, de tradición, empieza a buscar espiritualmente y el Islam le aporta esa seguridad, ese compromiso diario, dejar el alcohol, dejar la vida eso de unas chicas, otras, no, no, pues una vida ordenada, una vida donde hay unos mandamientos expresos que sigo cada día, donde cada día me levanto temprano para rezar, para trabajar. Entonces ha ordenado toda su vida y se ha convertido en una persona respetuosa, amable, porque ha dicho de seguir el hilo. Que alguien me dirá, bueno, pues si hubiera seguido el cristianismo hubiera hecho lo mismo. Bueno, pues el cristianismo le parecía algo de tradición de mis padres y el islam es mi elección.
Eso existe, o sea, como si coges persona por persona, cada uno habrá sus razones, ¿no? Respondiendo a tu pregunta primero, ¿por qué muchos musulmanes no se convierten al cristianismo o a otra religión? Pues si vamos a los países islámicos hay muchas restricciones. Entonces, allí las personas que se convierten, que hay musulmanes que se convierten al cristianismo, lo hacen en secreto para no sufrir consecuencias legales en ciertos países y en la mayoría, en muchos países ya es legal convertirse a otra religión, pero sí hay consecuencias sociales. Tu familia se enfada, te expulsa de casa, te retiran la palabra. O sea, muchos musulmanes en el mundo islámico e incluso en Europa llevan su conversión a otra religión o incluso a veces su ateísmo. Sigo algunas cuentas, ¿no? Pues veo muchos testimonios, ¿no? Y una vez de una chica musulmana que mantiene su anonimato, que dice que ella ya es atea, que no sigue el Ramadán ni nada, pero disimula, o su familia lo sabe, pero hacen como que no lo ven, pero no lo manifiesta públicamente para evitar las consecuencias familiares y sociales, ¿no? Y que la expulsión de la comunidad. Son muchos musulmanes, o bien que se han hecho ateos y que dejan de practicar la religión, o bien que se convierten en otra religión como el cristianismo, no lo manifiestan públicamente y lo llevan en privacidad o en secreto. Existen casos así, ¿no? Eh, Hay otros musulmanes que sí lo dicen públicamente y que se convierten. Por ejemplo, claro, eso no se ve, pero en Indonesia es uno de los países donde más conversiones hay desde el Islam al cristianismo, ¿no? Interesante. Eso sí, eso existe también. Y en Europa, muchos que eran cristianos culturalmente pero no en la práctica, no suele pasar que en la práctica no lo era, pues ven en el Islam eso, una religión que me aporta orden, ideas claras, un propósito en la vida, rechazan el cristianismo porque lo ven como lo heredado, como lo que me han obligado, y el Islam es ahora mi decisión y la toman con alegría. Eh, Padre, no sé si tiene tiempo unos minutos más, porque había unas Sí, preguntas ahí que quedan gracias. Sin antes, que había preguntas así que han sido, terminaron siendo bastante profundas. Entonces, padre, ¿cuál es su claro. perspectiva? ¿Que Europa se vuelve musulmán? Porque hay una especie de temor, o le parece una simplificación, está movido más por el prejuicio, por... eh, Me parece una eso. simplificación. Porque ellos lo defienden, ¿no? Europa se va a volver musulmana, a los islamistas sobre todo les encanta eso, ver los números que se convierten, pero lo que no muestran es que muchos musulmanes se están desislamizando, que muchos musulmanes ya no son Secularizando. practicantes, que secularizando, sí, que ya no siguen las prácticas, que su seguimiento del Islam es meramente cultural. Mira, publiqué recientemente un libro, Introducción al Islam, donde intento hacer todas estas preguntas, las intento responder en este libro, ¿no? Porque es como el Islam, pero explicado para cristianos, ¿no? Y en el último capítulo muestro las estadísticas. Las estadísticas muestran que más de un 80% de los musulmanes presentes en España no practican el Islam, su única práctica es cultural. Es decir, hacen el Ramadán y van a la mezquita en Ramadán y poco más. Pero después no hacen las oraciones, beben alcohol, a escondidas, claro que no me vean, pero toman alcohol, no hacen las oraciones, no leen el Corán. Te cuento otra anécdota. Vi un otro día, bueno, otro día, hace ya tiempo, un vídeo hecho por un grupo de jóvenes musulmanes que viven en Barcelona, que hacen vídeos de contenido islámico, ¿no? Para redes sociales, para jóvenes, ¿no? Para atraer al Islam, ¿no? Y para promover la práctica religiosa y espiritual. Empezaron a ir por las calles haciendo una única pregunta. ¿Lees el Corán? Y esa pregunta se la hacían a muchos musulmanes y musulmanas. Musulmanas, la mayoría con velo. ¿Eh? ¿Sabes cuántos dijeron que leían el Corán? Cero. Ninguno, ninguno leía el Corán, incluso las chicas que llevaban velo. ¿Qué indica eso? Que hay una práctica cultural, pero a lo mejor no espiritual ni religiosa, y esos números no quieren mostrarlo a ellos. Para mí era eso es simplificar, porque yo que sí me encuentro con ellos, que hablo con imanes. Un imán me preguntaba hace poco, Antonio, ¿cómo hacéis para que los jóvenes sean así de religiosos? Veo que hacéis peregrinaciones, que hacéis movimientos, grupos, y hay muchos jóvenes, y nuestros jóvenes, cuando intentamos animar a que practiquen, no quieren. Están secularizados, se vuelven materialistas, perezosos. La secularización también afecta al Islam, pero se ve menos, porque muchos musulmanes son recién llegados de sus países y mantienen mucho la práctica, pero esa práctica se va perdiendo o modificando o actualizando en la segunda o tercera generación, y muchos lo dejan, otros lo siguen, en un contexto de libertad absoluta.
esta pregunta es mucho más difícil de contestar. Así que no. ¿Europa se está islamizando? Pues muchos se están convirtiendo en Islam, pero otros muchos lo están dejando. Y nuestra propuesta como cristianos o como iglesia no debe ser analizar eso. Nuestra propuesta debe seguir siendo mostrando con valentía y con alegría y con respeto el Evangelio de Jesucristo, su persona, mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador y mostrarlo a toda criatura, seguir viviendo el Evangelio, predicándolo a toda criatura. Que algunos lo siguen, que otros no. Nosotros, nuestra obligación no es que alguien se convierta. Nuestra obligación es testimoniar, hablar, predicar con la vida, con las obras y con las palabras. Entonces, pues no debemos, esa análisis, no, Europa se está islamizando, el Islam es el problema. ¿No será el problema nuestros pecados, como cristianos, que es muy fácil buscar el enemigo fuera? ¿No será que nos hemos ablandado, acomodado, que ya no predicamos, que ya no llevamos el mensaje de Cristo? Entonces, como iglesia, nuestra respuesta no debe ser buscar respuestas fáciles. Es que el Islam está creciendo, hay que echarlos. Como decía otro día un chico, pero ¿por qué hay musulmanes en centros católicos? Y digo, pero bueno, ¿nosotros para qué estamos? ¿Para discriminar por religión o para que esos chicos que están en el colegio puedan encontrarse con el mensaje de Cristo, el Hijo de Dios? ¿No? Entonces, muchas veces creo que hemos perdido de vista cuál es nuestra finalidad. Nuestra finalidad no es social ni política. Esos análisis sirven, son útiles, yo los estudio, te lo acabo de contar, pero mi fe no está puesta en habrá más musulmanes, nos islamizaremos, pues dependerá de si nosotros sabemos ser una iglesia valiente y que predica con alegría y que da testimonio. O sea, ahí estará el fruto, ¿no? Y yo no tengo miedo al Islam. Tengo miedo a que dejemos de ser sal y luz. Ese es mi único miedo. Interesante. Sí, bastante interesante la observación que hace de los musulmanes secularizados, porque yo más de un año en Francia y conozco muchos musulmanes, es más visible porque usan el velo y eso nos puede llevar a pensar, uy, que son personas comprometidas con su fe. Bueno, básicamente es un sesgo, ¿no? Pero el punto es que yo converso, padre, y me sorprende que en verdad no viven su fe. O sea, yo estoy con esta curiosidad saludable de conocer más, pero se asombran de que, no sé, yo termino sabiendo más del Islam que ellas, ¿no? O sea, me ha ocurrido bastante, ¿no? Pero qué interesante esa observación. Padre, y un poco más entrando al tema de la de la raíz un poco del cristianismo y el islam. William Lane Craig, que es un filósofo, un apologista eh, cristiano bien conocido, él dice que no, en el islam no se ve ese Dios amor que ama al pecador o a que es el desobediente, ¿no? Se puede, bueno, algunos musulmanes pueden alegar que Alá es compasivo, pero ese Dios que ama al pecador no está muy presente en el Islam, cosa que se ve claramente en el cristianismo. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿O le parece Bueno, hay una que tener simple... en cuenta. Sí, la definición que hay en el cristianismo de Dios es que Dios es amor, como bien dice la primera carta de San Juan, ¿no? Y esa definición de Dios como amor no existe propiamente en el Islam, ¿no? O al menos como lo entiende el cristianismo. Dios no, ¿por qué? Porque muchos musulmanes, la mayor parte de teólogos, aunque hay algunos que lo admiten, y también de la perspectiva sufí, algunos lo admiten, ¿no? Pero la mayor parte de teólogos piensan que definir a Dios como amor implica que Dios tiene necesidad de alguien o de algo. Porque que no si es- tú amas a alguien, es que necesita de esa persona. Y Dios no necesita de nadie. En realidad, una mala interpretación del concepto del amor cristiano en Dios. Porque Dios no nos ama porque le hagamos falta. Nos ama gratuitamente y porque le da la gana. Porque no nos necesita para nada. Precisamente el amor de Dios es más admirable porque sin necesitarnos para nada, nos ama porque quiere. No porque nos quiere amar. No porque le necesite. Pero bueno, ellos lo entienden como que el amor es una necesidad, es un sentimiento, Dios no tiene esos sentimientos humanos, no tiene necesidades. Entonces, la definición de Dios, como bien has dicho, es Allah es Rahman wa Rahmani. Eh, el Dios es, perdón, me he equivocado. Es Rahman, Al-Rahman, Ar-Rahim. Me he equivocado. He repetido dos veces lo mismo. Ar-Rahman o Ar-Rahim. Dios es compasivo y misericordioso. O sea, Dios sí tiene compasión y misericordia con sus criaturas. Para la visión islámica es preferible esos términos, porque implican una superioridad de Dios, cosa que según el Islam se rompe con la visión de Dios es amor. Repito, no estoy de acuerdo con eso. O sea, el cristianismo dice Dios es amor y eso no rompe la absoluta trascendencia y superioridad de Dios.
pero para muchos teólogos musulmanes sí la rompe. Prefieren misericordia, que también es otro término que define a Dios en el cristianismo. Prefieren misericordia porque Dios está arriba y Dios se compadece de ti generosamente. Dios es generoso, Dios es compasivo, Dios prefiere decir Dios no te quiere, pero sino que Dios se apiada de ti y quiere lo mejor para ti, ¿no? Entonces, en mi visión, estoy en contra de esa frase de ese autor, que no me acuerdo quién ha mencionado, pero ¿por qué? Porque Dios sí se apiada del pecador. Y lo repite constantemente el Corán y la tradición islámica, lo sé. Con lo cual no sé dónde ha buscado él esa idea. Porque el hecho de que Dios no se defina como amor en el Islam, eso es cierto, en general, pero Dios es misericordioso y Dios quiere que el pecador se convierta, cambie y quiere la salvación del pecador. Y cada vez que tú te equivocas, pides perdón a Dios, Dios te perdona. Ese mensaje está absolutamente presente en el Islam y es es uno de sus pilares espirituales. Importante. Padre, acá en mi parroquia, en Grenoble, vamos a evangelizar una vez por semana las calles, ¿no? Entonces, es natural que nos crucemos con musulmanes, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto, estamos yendo a anunciar la buena nueva. Entonces, padre, usted, conociendo este tema, ¿qué consejos nos podría dar para que yo también lo transmita acá en mi parroquia? ¿Cómo evangelizar musulmanes, ¿no? En este contexto, ¿no? Es muy complicado. Muy complicado porque por lo siguiente. Normalmente cuando tú vas a evangelizar a musulmanes, nos dicen, pues Jesucristo te ama, creemos en Jesucristo. ¿Qué pasa? Que de entrada el musulmán claro, es diferente al ateo o al hinduista o al budista. Porque en su tradición está presente Jesús, pero el musulmán que te va a responder automáticamente, si yo ya sigo a Jesús, si yo ya creo en Jesús, yo venero a Jesús, Jesús es un modelo para mi vida. Claro, es difícil porque, claro, tú dices, no, pero es que ese Jesús no es el que vale, ¿no? Entonces es complejo porque, entonces, más allá de eso, ¿cómo podemos hacerlo? Lo único que podemos hacer es mostrar ese Jesús de los evangelios, intentando comunicarlo con nuestras obras, con nuestro testimonio. Y también si algún musulmán siente curiosidad, por ejemplo, recomiendo, pues, si alguno más se acerca, siente, pues, darle a leer el Evangelio de San Lucas, empezar a explicar un Dios es ese Dios que se muestra en Jesucristo, que leerlo, que preguntarle qué siente, qué vive, que entonces empezar, si el musulmán pues empieza a sentirse atraído, empezar un camino de guía, de preguntas-respuestas, de iluminarle sus dudas espirituales, tendrá muchas dudas acerca del tema de la Trinidad, hay que saber explicárselo bien, para eso hace falta una formación teológica sólida sobre la encarnación, porque lo ve como algo contradictorio e ilógico, hay que explicarle en qué consiste realmente. Es difícil, hace falta una formación específica para poder hablar con musulmanes, pero al final lo que yo he visto que atrae más a los musulmanes que han decidido convertirse no es un razonamiento, porque, como hemos dicho antes, la teología del Islam es más simple y la del cristianismo tiene ese dato de complejidad de los misterios divinos, de la Trinidad, de la encarnación, de los sacramentos. O sea, de entrada no va a convencerlo con razonamiento, sino que la única convicción que puede haber es como la que hubo en el Imperio Romano, el testimonio de los mártires, del dar la vida, de amar, de hacer caridad más allá. Que surja la pregunta, ¿pero tú por qué me quieres? Si yo soy de distinta religión, si yo no soy de tu comunidad. Tú entonces, que tú provoques la pregunta. Y cuando preguntas la pregunta, pues poco a poco ir dando respuesta. Al final era el método de Jesucristo para todo el mundo. Él no iba dando recetas y doctrinas así, sino que se encontraba con las personas y provocaba preguntas con su forma de actuar hacia ellos. Y esas preguntas que provocaba, pues él las iba respondiendo progresivamente, como la samaritana. Claro. Interesante por su vida también, que sienten, que piensan, qué problemas tienen, y ver que ellos vean que eso, que es un amor desinteresado, que tú la seguirás amando, se conviertan o no, y eso tiene que ser real y vivirlo realmente, que no sea simplemente voy a acercarme a esta persona para ver si consigo convertirlo, sino, no, yo testimonio y amo a todos. Y si tú quieres saber cuál es la fuente de este amor y de esta, pues yo te lo puedo mostrar. Más allá de eso, podemos llegar a enfrentamientos, polémicas que poco resolverán, porque las polémicas rara vez han convertido a nadie. Y la cadena de razonamiento no es el centro de una conversión, sino es el encuentro con alguien. Y ese es el punto fundamental. Nosotros lo que buscamos no es la fe en unas ideas, sino el encuentro con una persona, que es Jesucristo. Y nosotros ser canales para eso.
Ha hecho acordar, padre, a la película de Dioses y de Hombres. Seguramente usted la ha visto, que se basa en De estos, los monjes, ¿no? sí, de los monjes que entregaron su vida en Algeria y ayudaban a los musulmanes, o sea, no, o sea, eran realmente entregados al amor, al servicio, a la misericordia y es un testimonio muy bello, ¿no? Y esa Mm, película lo captura un poco, ¿no? mm, Eh, y justamente ellos también, cómo profundizaban también, o sea, pienso que la caridad también va o se refleja en un deseo de querer entender a los demás, ¿no? Y ellos tenían esta apertura, ¿no? Es que a veces se ve como si uno no valorara su propia identidad cuando tiene un interés de conocer cómo piensan mm, otros, ¿no? Padre, tengo mm, un par de últimas preguntas mm, y una de las preguntas es, teológicamente, ¿cómo se puede entender el Islam? Porque, a ver, dos ideas contradictorias, bueno, hay un principio de lógica, ¿no? Hay gente que cree que existe un Dios, hay gente que piensa que no, algunos piensan que se ha revelado a través de profetas, otros que no. O mm, sea, ¿por qué Dios permite esto? O sea, por más que tenga elementos de verdad, como dice un documento de la iglesia que me gusta, que es Dominus Jesus, hay mm, mm. elementos de verdad, ¿no? Porque se asemejan a Cristo, porque están conectados de alguna forma misteriosa a Cristo. Pero, ¿cómo entender el Islam? Porque al fin y al cabo nos genera división, ¿no? Hay un pasaje bíblico que Cristo nos dice, ¿no? Que oremos para que haya unidad, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende el Islam? ¿Es obra de quién, no? Ante eso hay muchas respuestas, ¿no? Sí, claro. Voy a intentar, ya es un tema complejo. Mm, Nostra Aetate, el documento del Vaticano II, muestra que detrás de cada religión lo que hay es las respuestas que el ser humano ha dado a las preguntas más profundas de su condición. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la meta de esta vida? ¿Hay vida más allá de la muerte? Entonces, cada espiritualidad, cada religión eh, con esas mociones que el Espíritu Santo ha dejado y que el Creador ha dejado en cada corazón humano. Nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, que decía San Agustín. Entonces, cada corazón humano, inquieto, buscador, por esencia, busca a Dios, busca su voluntad, busca la plenitud, la felicidad que solamente puede estar en Él. Y las religiones son esos, desde nuestra perspectiva católica, esos intentos de respuesta, de búsqueda de Dios y su misterio. Y en ellos hay, como bien has dicho, elementos de verdad y de bondad, porque el Espíritu Santo ha sembrado semillas de la palabra divina y de resplandores de la luz de Dios en cada corazón humano y por lo tanto están presentes en esas espiritualidades y religiones. ¿Cuánto más en el Islam? Porque si eso se puede hablar de cualquier religión, en el Islam, que esa presencia de los elementos de la revelación divina están. Porque están los personajes, porque está Abraham, porque está el monoteísmo, porque está... sí, si hay más conexiones a nivel teológico con el Islam que con el budismo, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, en el Islam hay aún más la importancia del ayuno, de la oración y de la limosna, la importancia de la hospitalidad, Dios como misericordioso, como creador, como juez definitivo. El entregarse a la voluntad de Dios y ser sus servidores, todo eso nos conecta, nos une. Entonces, todos esos elementos están presentes en el Islam y los tenemos en común. ¿Por qué entonces ha surgido el Islam? No hay una respuesta magisterial ante eso. Al final, pues ha surgido, porque, por mi opinión, porque una persona creyó encontrar la verdad y creyó recibir una revelación, así la predicó, así la vivió, y pues muchos le siguieron, y eso ha creado toda una dinámica religiosa y espiritual, con elementos admirables y con otros que no compartimos, ¿no? Pero, ¿y por qué Dios ha permitido eso? Dios ha permitido eso como porque al final los seres humanos somos libres, ¿no? Entonces, pues, Dios no nos ha creado todos iguales y con una verdad patente. O sea, si Dios quisiera, se hacía presente en este mundo, aclaraba todas las dudas. Y fin, hay una idea del Islam que a mí me gusta y que comparto, es, porque al final cuando da una opinión jurídica o teológica, al final siempre dice Wallahu a'lam. A'lam, ¿no? Wallahu a'lam. Dios sabe más. Dios es el que sabe. Es decir, al final, ¿por qué Dios ha permitido? ¿Por qué? Porque yo también se lo he preguntado, ¿por qué Dios ha dejado que algunos sean incrédulos? Que Dios que no se conviertan al profeta y al único Dios. No, porque la humanidad toma distintos caminos y si Dios hubiera querido que todos fuéramos de una religión de manera obligada y patente y física, pues vendría Él en persona. Pero no ha sucedido así. Entonces, esa forma de actuar de Dios
es que deja el misterio de libertad humana, Dios ha querido dejarlo ahí. Dios no es que quiera que exista el Islam, el cristianismo y el otro, pero Dios ha permitido que al final los seres humanos le busquen a tientas, cada uno lo encuentre en un camino. Nosotros creemos que estamos en el camino verdadero y el musulmán cree que está en el verdadero, ¿no? Y no, esto no es relativismo. Esto, yo estoy plenamente convencido, si no, no estaría entregando mi vida a esto. Ni tú tampoco. No estaríamos perdiendo el tiempo. Claro que me he encontrado con Cristo, que me ha cambiado la vida y que es la verdad que proclamo, vivo y entiendo. ¿Y por qué los musulmanes no lo hacen? Ah, pues Dios sabrá. Y al final, y bueno, ¿y el musulmán se condena? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir quién va al cielo o al infierno? Dios juzgará. Y Dios sabrá si esa persona pues no ha creído en el cristianismo por la razón que sea, o si tal vez incluso ha sido más virtuoso estando en una religión que nosotros no compartimos. Dios es el que juzga, Dios es el que sabe las conciencias, los corazones. Nuestra obligación no es juzgar las conciencias, sino iluminarlas. Y que después cada uno, en su libertad, haga lo que vea y ya Dios repartirá suerte. Un punto que a veces los católicos pasamos por alto, y es que considerando que tenemos, digamos, todos los medios de salvación, nosotros vamos a ser juzgados de otro, con otro criterio, ¿no? Quizás un poco Más más exigente, exigente. pues sí, Tenemos pero lo la, tenemos pasamos la por de alto, perder. pues sí, porque la verdad Claro, nos porque posee, pues, ¿no? claro, al que más se le dio, más se le exigirá. Entonces, si el católico ha recibido todos esos medios de salvación, Dios le va a pedir más de su vida y de su ejemplo. Y entonces pues tenemos tal vez el acceso al cielo más complicado porque hemos recibido más gracias y más regalos que otros, ¿no? ¿Mm? Padre, última pregunta, aunque se puede inferir un poco a partir de lo que nos ha contado, ¿cómo ha fortalecido su fe católica, su relación con Cristo, con la Iglesia, el haber profundizado en el Islam? Pues muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. A mí, algunos cristianos, algunos colegas sacerdotes, ese me hace la broma. "Ah, está aquí el de los musulmanes. ¿Qué? ¿No te va a convertir al Islam? ¿Eh?". Sí, claro, me Me hacen imagino. esa broma, me la sueltan. Y la verdad es que a mí estudiar el Islam ha reforzado mi fe cristiana, pero absolutamente. Me ha ayudado a aprender más sobre mi fe, porque por ejemplo yo no habría entendido tan en plenitud, eso que te por poner un ejemplo, ¿quién es la palabra de Dios? ¿La Biblia? No, la palabra de Dios es Jesucristo, encarnado. Y eso que lo sabemos todos los cristianos, lo he vivido con mayor pasión y lo he entendido más cuando me he encontrado con una religión que es la religión del libro. Aunque el Islam diga que nosotros somos la religión del libro, los cristianos, los judíos somos gente del libro, Ahl Kitab, gente del libro, porque aquí habéis recibido libros. Y yo les digo, no, no, eso es lo que decís vosotros, pero la gente del libro sois vosotros. Nosotros cristianos hemos recibido una persona cuya vida está reflejada en unos libros, con plural, unos libros, ¿no? Entonces, me ha ayudado a entender mejor mi fe, lo que creo, lo que vivo, a saber argumentarla, porque los musulmanes, a veces parece que los cristianos dicen, es que yo le voy a explicar que esto está equivocado, pues como si fueran tontos, como si no hubiera existido toda una tradición filosófica y teológica en el Islam, que piensan que con dos argumentitos van ya a demostrarle al musulmán que está equivocado. Y eso no funciona así, tenemos que ser más humildes, aprender, reconocer. Entonces, pues sí, que hay toda una tradición fuerte detrás y entonces yo, al encontrarme todas las preguntas que el Islam lanza al cristianismo, es que Dios eso es mentira, eso de que Dios no puede ser uno y trino. A mí me ha ayudado a preguntarme, bueno, ¿cómo puedo explicar mejor el misterio de la Santísima Trinidad? Que es uno y a la vez esas tres personas, pero a la vez son uno. ¿Cómo lo puedo hacer? Me ha ayudado a profundizar más en métodos catequéticos, en cómo explicar mejor mi fe, en cómo entenderla mejor, en estudiarla más, en formarme mejor. Porque a mí me llegan muchos casos de cristianos y dicen, es que me llegó un musulmán y me ha dicho que el Evangelio de Mateo dice esto y el Evangelio de Lucas dice esto y que se contraponen. Y digo, ¿ves cómo el musulmán te desafía a que aprendas mejor tu fe y a que entiendas que esa contradicción es una contradicción aparente? Y que sin embargo, pues Mateo escribe desde este punto de vista, Lucas desde este otro, entonces eso no es contradictorio, sino que hay que entenderlo de esta perspectiva. Precisamente el trato como musulmanes me ha ayudado a saber argumentar mejor mi fe, a estudiarla, a formarme y a crecer como cristiano en ese sentido. Y también a darme cuenta de que no llegará
la evangelización no llegará por argumentos, sino por un testimonio de vida más notable y mejor. A mí me ha desafiado. O sea, encontrarme con el Islam me ha desafiado como persona, como cristiano, como sacerdote, como teólogo, y al desafiarme, creo que he crecido. No es por echarme flores, pero es que es verdad, se crece a partir de las contradicciones. No se crece en la fe solamente viviendo con cristianos, porque te van a dar todos los días la razón. Se crece en la fe cuando el mundo te confronta. Y tienes que dar respuesta. Y como dice primera carta de San Pedro, dad razón de vuestra esperanza ante quien os la demande. Y cuando llega un ateo o un musulmán y te demanda razones, es cuando creces y aprendes a vivir mejor tu fe. Qué fascinante, padre. Bueno, infinitamente agradecido, padre, por habernos orientado bastante. Pienso que estas conversaciones son bastante valiosas, enriquecedoras, porque nos libra de prejuicios, de sesgos, y en el fondo hay mucho elemento de caridad, ¿no? De poder, como yo digo, amar también implica querer conocer, entender cómo piensa, ¿no? Cómo procesa las cosas, ¿no? Entonces, gracias, padre. Sé que hay una serie de libros ahí que están disponibles, que podemos tener acceso. Esto lo voy a compartir ahí en YouTube, sobre todo en TikTok y Ujú, en diversas, sí. diversas redes. Una vez más, muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias a ti por la invitación. Un placer conversar.